hablado de las mesas, esto es muy común en la Escritura, vemos a Jesús disfrutando y compartiendo mesa, donde muchas veces era criticado por las mesas en las que participaba, ¿no? Y Jesús entendía y era intencional en todo lo que hacía. No iba a comer, no iba a una fiesta porque sí, nadie lo invitaba a una mesa y él, bueno, no tenemos nada que hacer, y le decía a los discípulos, y vamos. No. El Señor respondía a la voluntad de Dios como en el desierto. Cuando Satanás le dice, yo no te voy a dar de comer, pero vos tenés la autoridad de convertir estas piedras en pan. Y si lo hubiese hecho sería un testimonio que contaríamos hasta el día de hoy. Tenía hambre, tenía la autoridad y el poder de convertir esas piedras en pan, pero no lo hizo, porque Jesús no respondió a su propia necesidad, sino que respondió a la voluntad de Dios. Y cuando hay hijos que no responden a su necesidad inmediata, sino que esperan el cumplimiento de Dios, es donde lo de Dios sucede. ¿Cuántos están acá? Dale un cachetazo, no, un cachetazo no, pero dale, tocalo apenas al lado, decirle. Cuando respondo, no a mi necesidad inmediata, sino a la voluntad, soy impulsado, soy direccionado, respondo a la voluntad de Dios, es donde lo de Dios comienza a suceder. Por esto decimos que Jesús no participaba de mesas porque sí, sino que había una intención y una comisión divina para participar en esa mesa, muchas veces criticada. Esta es una de esas mesas criticadas. Si usted me acompaña a Lucas capítulo 14, verso 27, vamos a avanzar rápidamente. Yo lo busqué en la versión Dios habla hoy. Lucas 14, 27 dice, y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Jesús está hablando a sus discípulos y le habla del costo del discipulado. Y uno a veces dice, bueno, ¿cuántas cosas voy a perder? Porque cuando dicen el costo, el valor del discipulado, uno dice, ¿cuánto voy a perder? Y esto era lo que yo pensaba cuando era niño. Digo, servir a Dios me va a hacer perder un montón de cosas. ¿Por qué? Porque lo miraba con ojos temporales. Si yo miro la voluntad de Dios con ojos naturales, voy a tomarlo todo como pérdida. Pero cuando yo miro lo de Dios con ojos eternos, cumplo lo que el Señor nos decía, pongan los ojos en las cosas de arriba, no en lo de la tierra. No significa que lo de la tierra está desechado, pero no tiene valor en mi corazón. No tiene valor de gobierno sobre mi vida. Todo lo que tengo son posiciones que están a disposición. Hoy las tengo y mañana no importa, las tengo que vender, las compro. Son bienes de cambio. El problema es cuando lo que tenemos cumple una función de gobierno en nuestra propia vida, y no solamente son las posesiones, a veces son los pensamientos, como nos hablaba el pastor Zair la semana pasada. Levantamos ídolos que quitan del primer lugar a Dios. Ídolos en nuestra mente que le quitan el valor y el primer lugar que Dios tiene. Entonces Jesús les hablaba a los discípulos y le hablaba del costo del discipulado. Y si lo vemos con ojos humanos, tomaremos todo como pérdida. Y si lo vemos con ojos celestiales, vamos a tomarlo como ganancia. Cuando alguien se extirpa un tumor del cuerpo, no lo tomamos como pérdida. Lo tomamos como ganancia. Pero naturalmente perdí algo de mi cuerpo. Algo de mi cuerpo me fue extirpado y quitado para que el cuerpo siga con vida. Entonces no lo veo como pérdida, sino como ganancia. Algo que me es quitado resulta ser ganancia y no pérdida. Así son las cosas de Dios, así es el costo del discipulado, decía el Señor. No puede ser tomado como pérdida. Tomar la cruz del Señor y seguir es negarme a mí mismo, negarme a hacer mi voluntad. Pero claro, con ojos humanos, perder mi voluntad será pérdida. Pero con ojos celestiales,
con visión de lo que Dios tiene para nuestra vida, aquello que nos ha sido dado, tomar la cruz del Señor será ganancia, porque será perder mi voluntad, que me llevará por mal camino, que me hará tomar decisiones humanas y aferrarme a la voluntad de Dios, que me direccionará en su propósito y en lo que Él ha planificado para mi vida. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y habla de la proyección, de que muchas veces tomamos en Dios decisiones emocionales. Nadie edifica, estamos hablando de edificación, nadie edifica una torre si no se sienta primero a ver si tiene los materiales necesarios. Si yo tengo que construir algo, no tomo la inversión en dinero como pérdida, sino como ganancia, pero realmente estoy perdiendo dinero. Si lo veo humanamente, el dinero se está yendo. ¿Cuántos le tocó construir? Ahí lo veo a Pablito. ¿A cuánto le toca construir? ¿Alguna vez? Y lo que invertimos no resulta como pérdida, sino como ganancia, porque estamos perdiendo algo para ganar algo mayor. Así es la voluntad de Dios. Pierdo algo temporal, pero soy direccionado en lo eterno y lo perfecto y para lo que fui creado y diseñado en esta tierra, para cumplir el propósito por el cual nací en este tiempo. No es casualidad, no me caí del cielo, aunque parezco un ángel. No me caí del cielo. Usted no se cayó del cielo, aunque parece un querubín hermoso. No se le perdió al Señor. Hoy cayó en este tiempo, ya está, déjalo. No, Dios antes de la fundación del mundo diseñó un tiempo y un momento donde vivimos, donde participamos. Por eso muchas veces vivimos con conflictos en nuestra vida, porque no se hacen las cosas como yo quiero. No se me están dando como a mí me parece. Y qué maravilloso cuando aprendo a vivir la vida como Dios la diseñó. ¿Cuántos reniegan por cosas que no tienen? Pero qué maravilloso cuando entiendo que puedo desear algo, pero algo que no va a gobernar mi vida. Si llega, gloria a Dios, y si no llega, maravilloso, porque Dios no lo... Y esto no es conformismo, es entendimiento de lo que Dios quiere para tu vida, porque lo que Dios quiere para tu vida ya está en nosotros. ¿Cuántos entienden esto? Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Si alguno de ustedes va a construir una torre, tiene que sentarse y ver si tiene lo necesario. Lo mismo sucede para los discípulos del Señor. Entender si tenemos lo necesario, si estoy dispuesto a perder lo que para muchos es ganancia, pero para mí es pérdida porque pude ver mucho más. Es como el que invierte en hoy se acostumbra a invertir en distintas empresas y es como que usted lo vio desde antes. Las personas te dirán, no, ¿cómo vas a hacer esto? Pero si usted viene del futuro y dice, no, lo pone acá y mañana sos multimillonario. Salió una moneda, el otro día leí una noticia que nosotros no nos enteramos nunca. Salió una moneda, una criptomoneda nueva, que son volátiles completamente. Salió una moneda nueva, ¿no? Valía 0,004. Al otro día estaba en $78. O sea, el que compró $1.000 se hizo multimillonario. Pero claro, tendría que haberlo vendido en ese momento porque después se fue a la mitad. Pero así todo era la mitad de millonario de lo que era un día antes. Claro, si usted viene del futuro, el que te dice, compraste $1.000 en una moneda que no la conoce nadie, vos estás loco. Al otro día se quiere matar. Lo mismo pasa en el Señor, porque nosotros tenemos nuestra guía segura, que es la palabra y es el Espíritu de Dios, que nos dice todo lo que hoy el mundo toma como pérdida, termina siendo ganancia para tu vida. El precio es perder mi voluntad para hacer la suya.
Este es el precio del discipulado. Y Zair nos hablaba de los ídolos en nuestra mente, ¿no? Ídolos que nos impiden poner a Dios y su propósito en primer lugar. Y esto es algo que tenemos que empezar a analizar en nosotros mismos. ¿Qué cosas están por delante de la voluntad de Dios para mí? Porque después tenemos unos ojos críticos y nos quejamos y decimos las cosas no funcionaron, pero no hemos tomado las decisiones correctas en Dios, no hemos sido direccionados por el Espíritu de Dios. Mateo 16, 24. Nueva Biblia Viviente. Mateo 16, 24. Continúa hablando del discipulado y el coste. Y les dijo luego a los discípulos, si alguno desea seguirme, niéguese a sí mismo. Está hablando de la voluntad. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nuevamente, tomar la cruz del Señor. ¿Para qué mi cruz? Dice que y era una palabra que él decía, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí. Y estaba hablando de ser levantado en esa cruz. Jesús renunció constantemente y nos mostró en esta tierra que morir a su voluntad hacía que el propósito de Dios se cumpla. Por eso la palabra nos dice una y otra vez, pongan los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él nos muestra cómo vivir, cómo tomar decisiones. Si alguno desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que trate de vivir para sí, perderá la vida. El que trate de vivir para sí, perderá la vida. Ayer hablábamos de Walt Disney. Parece que algo pasó con el congelador. Sí. Las personas, y vemos una persona que cuando uno ve la historia, desde alguien muy humilde que fue avanzando y creciendo hasta ser un imperio. Tener recursos, dinero. Ahora, si su vida está acá y creaste y edificaste tu reino en esta tierra, bueno, en algún momento la vas a perder. Porque tu vida pasa a otro plano y por más que nos neguemos a eso, va a suceder. Te va a suceder a vos y me va a suceder a mí. Ahora, si yo tengo todo lo que he hecho como un regalo del Señor, quedará para otra generación. Servirá para que otro más lo disfrute. ¿Por qué? Porque lo que viene después de lo que he, entre comillas, logrado en esta tierra, viene lo perfecto de Dios. Porque en esta tierra simplemente vinimos a hacer la voluntad de Dios, para vivir eternamente con Él, para siempre. Donde no habrá dolor, no habrá más llanto, nada se terminará. Qué maravilloso. Ya no predicamos más esto. Pero claro, cuando vemos esta realidad decimos, y como Pablo, más bien me gustaría ya partir, ya estar con Él. Pero bueno, es necesario que siga en esta tierra a causa del propósito de Dios. O sea, se resignaba a estar, estas son palabras mías, ¿no? Se resignaba a estar en esta tierra porque tenía la excelencia del llamado de cumplir la voluntad de Dios. Pero él sabía que lo que venía después era perfecto, era maravilloso y ya nada más se terminaría. Si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que trata de vivir para sí, perderá la vida, pero el que pierda la vida por mi causa, la hallará. Y este perder la vida no habla de dar mi vida en sacrificio, sino que muchas veces en los ojos humanos hacer la voluntad de Dios es perder mi vida. Y realmente es así, porque pierdo mi vida para ganar lo que Dios quiere hacer en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, en mi economía, en mi cuerpo. Estamos todos bien hasta que aparece una mala noticia, un mal diagnóstico. Y ahí decimos, no, sí, la verdad que quiero hacer la voluntad de Dios y perderlo todo. Pero qué maravilloso cuando en los mejores, entre comillas, ¿no? En los mejores momentos,
como dice la palabra, en los años de juventud, todavía tenemos esa intención de decir, Señor, lo tuyo es mejor que lo mío. Lo tuyo es mejor y más excelente que lo mío. Y cuando ponemos los ojos en las cosas de arriba, comenzamos a disfrutar de las cosas más sencillas. El otro día estaba con el pastor Miguel, hicimos un viaje a Córdoba y la gente habrá pensado que volamos en globo, que fuimos a comer un asado, a sentarnos en el parque. Fue la primera vez que vi un colibrí parado en una ramita. Yo siempre los vi, pensé que ya eran como helicópteros. Disfrutamos un día como loco, otro día como loco para volver en moto, pero después estuvimos allí 24 horas tranquilos, disfrutando. Cuando uno entiende que lo importante es lo de Dios, comienza a disfrutar de esas pequeñas cosas. Empezás a disfrutar del café por la mañana, de que tu familia tuvo que salir y te toca estar en tu casa y no decís, estos desgraciados me dejaron solo. Yo conozco personas que la familia se tuvo que ir porque tuvo una fiesta, lo que sea. Dice, un día feriado, me dejaron solo, me siento despreciado, me siento abandonado por el mundo. Mi familia es un gozo para mí disfrutar con mi familia. Mi familia me dice, no vamos a un cumpleaños, tenés la posibilidad, mi esposa que me conoce me dice, tenés la posibilidad de no venir. Yo dije, yo del fondo levanto mis manos y glorifico al Señor. ¿A usted no le pasa? Yo antes no disfrutaba de estar solo. No disfrutaba de un día de paz. Tenía que estar siempre haciendo algo porque si no, el día estaba perdido. Pero hoy disfruto de esos momentos donde podemos estar solos, donde se puede disfrutar con la esposa, con los hijos, cuando no están, cuando están. Disfruto de tomar un mate con mis padres, de ir a visitar a un amigo, de ir a molestarlo al trabajo. ¿Nunca tuve un día libre? Ese día libre voy a molestar a todo el mundo. Cuando tengo un día libre, usted me va a ver en todos lados. Si me sacan fotos, va a decir, estuvo como el Satanás recorriendo la tierra. Y molesto a todo el mundo o no salgo de mi casa. Y se está por caer el techo y digo, hacé lo que quiera, yo de acá no me voy. Qué maravilloso cuando entendemos que el valor no está en lo que hacemos, sino en lo que hemos recibido. Lo que hacemos es importantísimo porque es resultado de la vida que nos habita, porque hacemos la voluntad de Dios. Pero lo que no hacemos también es resultado de la voluntad de Dios, porque antes teníamos posibilidad de hacer muchas cosas y hoy renunciamos a muchas cosas para que Dios sea glorificado. Amén. Porque el que trate de vivir para sí, perderá la vida. Pero el que pierda la vida por mi causa, la hallará. Y aquí está hablando de discipulado. Está hablando de servicio. Los discípulos no estaban con Jesús, no fueron seleccionados por Jesús para ser los padres de la iglesia que solamente son recordados por su... No. Fueron seleccionados para responder a la voluntad de Dios. Fuiste elegido, fuiste amado, fuiste seleccionado por Dios para responder a la vida de Dios. No a los caprichos de los demás, ni a tus propios caprichos. No a las exigencias de este mundo, de esta tierra y de esta era en la que vivimos. No se adapten, no se amolden al tiempo presente, dice la palabra. El que trate de vivir para sí perderá su vida, pero el que pierda la vida, y pérdida significa lo que ven los demás, ven una pérdida de lo que yo estoy haciendo, pero pierdo cosas porque Dios así lo ha marcado. Y renuncio a mi voluntad porque he descubierto que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta y dejó de ser un texto bíblico. Entonces lo que perdés no lo tomás como pérdida, sino que lo tomás como ganancia. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder la vida eterna? Hay personas que han invertido su vida para ganar cosas, para encontrar lo que quieren, para vivir a su manera. ¿De qué sirve?
si termino perdiendo la vida eterna? Gané lo limitado, lo temporal, lo que caduca, lo que se oxida, lo que se pierde, lo que me pueden robar, para perder lo que no te pueden robar, para perder lo que Dios te ha diseñado para tu vida. Gané lo limitado para perder lo eterno y lo interminable. Y esta frase me encanta, la cambié de color. ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? ¿Hay algo en esta tierra que compense que pierdas tu vida? Y hablamos de la vida eterna, porque no hablamos de esta vida. ¿Hay algo en esta tierra que me pueda ser dado? Es como aquel que pierde un familiar en el trabajo, trabajando. No, pero quédate tranquilo porque lo van a indemnizar. La familia dice, yo no quiero una indemnización. Yo quiero a mi ser amado. ¿Puede una indemnización compensar al ser amado? ¿Puede algo en esta tierra que diga, no importa, perdiste a tu marido en la fábrica, pero quédate tranquila porque te vamos a poner como reina de no sé qué castillo? Yo quiero a mi esposo. Yo quiero a mi ser amado. Yo quiero a la persona que amo, porque el dinero no puede compensar a alguien que amás. ¿Habrá algún valor terrenal que compense, que pueda indemnizar la pérdida de la vida eterna? Claro que no, claro que no. Y Jesús está direccionando en este sentido, en que sus discípulos no estaban allí como un grupo de amigos. E incluso Él les dijo, son mis amigos porque hacen mi voluntad. Estaban allí no solo para aprender y ver el reino de Dios, sino que estaban siendo capacitados para servir. Jesús oraba por los obreros, y el obrero y el discípulo perdió valor propio y adquirió valor de reino, un estatus celestial, cuando renunciás y morís a tus intereses para vivir al propósito de Dios, que Dios tiene en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con tus amigos. No te alejás de los amigos, no dejás tu familia, no abandonás tu trabajo, sino que sos parte de lo que Dios quiere hacer. Sos luz y sal en el lugar donde estás. Jesús estaba hablando de esto. Cuando iniciamos, cuando avanzamos en lo de Dios, tenemos que tener en cuenta si son emociones o realmente es un llamado de Dios. Porque las emociones se terminan. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Qué pasó? Que andaban bien, les dijo Pablo. Corrían bien, ¿qué les pasó? A otros le dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? El obrero no trabaja para sí, sino para que se cumpla la asignación de quien lo envió. El obrero no trabaja para sí, el obrero en el Señor no trabaja para sí. No estamos sirviendo a Dios a cambio de algo. Estamos respondiendo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y en esa dirección se cumple lo que Jesús decía. Los que buscan ropa y comida son las personas que no conocen a Dios. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido a eso. Todo lo demás, a causa del propósito de Dios, será añadido a tu vida. No significa que tenemos que andar desnudos por la calle y sin comida. Y cuando tengo hambre digo, no voy a comer, porque esto no es de Dios. No, tenemos que comer, tenés que vestir, buscate la ropa que te guste, si la podés pagar y no te tenés que endeudar, maravilloso. Si te tenés que endeudar por ropa o por comida te diría que no, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Pero qué maravilloso cuando respondemos a la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, porque no buscamos ropa y comida, sino que al propósito de Dios no le falta ni ropa ni comida. El obrero no trabaja para sí,
sino para que se cumpla la asignación de quien lo envió. El otro día lo escuchábamos allí en un vivo al profeta Jonathan, que estaban hablando de la PET y lo que va a pasar en Panamá, y él nos recordaba algo que lo hemos dicho muchas veces. Jesús nunca oró por la cosecha, sino por los obreros. Hablaba con Alberto y le decía, es tiempo, y este tiene que ser un tiempo con los hermanos de intercesión, que oremos por obreros, que oremos por personas que colaboren con la asignación que Dios le ha dado a la iglesia. Personas que digan, hey, podría estar en mi casa, pero quiero servir a los hermanos. Podría hoy a la mañana quedarme a dormir o llegar a última hora, pero no, decido venir una hora antes porque busco servir a los hermanos. Esta fue una dirección que le daba a Alberto. Digo, Alberto, tenemos que orar por esto. Por hombres y mujeres, obreros que colaboren con el avance de Dios, con el servicio a los santos. Cuando tuvieron que elegir los apóstoles personas que sirvieran la mesa, no buscaron a cualquiera. Buscaron hombres llenos del Espíritu de Dios. Jóvenes aprobados. Bueno, total hay que darle de comer a las viudas, pone a cualquiera. ¿Qué tan difícil es servir una mesa? ¿Cuál es el requisito para servirle una mesa? Poder llevar un plato, poder repartir algo de comida, ser algo equitativo. Eso se lo puede decir, le enseñamos a un chimpancé a hacer eso. Le decimos al chimpancé, se lo enseñamos, el chimpancé lo va a hacer perfecto y no va a criticar nada. Pero los apóstoles, sí, dije chimpancé. Pero los apóstoles buscaron hombres llenos de la gracia del Señor para servir las mesas. El Señor nunca le dijo a sus discípulos, oremos por la cosecha. Qué maravilloso. Sino por los obreros que están encargados de levantar esa cosecha. Por eso fue una comisión. Tenemos que orar para que Dios levante obreros dentro de la casa que colaboren con todo servicio para con los santos. Y se lo pido a usted también. Póngalo como una prioridad en oración, porque el obrero pierde cosas temporales. Por supuesto que es hermoso venir al horario de la reunión y que esté todo armado, pero el lunes hay gente que viene, los martes vienen a intercesión, vienen al seminario, vienen antes de la reunión. Gracias a Dios tenemos hermanos que vienen y hacen que la congregación esté limpia, que los baños... Ahora, si encontramos un baño sucio, todos nos vamos a quejar. Está sucio el baño. Nadie prendió el aire. Porque el que tenía que hacerlo no pudo, faltó. Siempre somos críticos. Y en la mesa hay críticos, pero sería bueno elegir de qué lado de la mesa estamos, como dice el título. La palabra de Dios, hoy el título me venía a la cabeza y era, ¿de qué lado de la mesa estás? Y Jesús fue avanzando en esto. Los discípulos no siguieron a Jesús para saber más, sino para responder a la voluntad de aquel que los llamó. Fueron seleccionados con ese motivo. Mateo 9:35, Nueva Biblia Viviente, dice, Jesús recorría las ciudades. Miremos lo que sucede, porque Jesús nos hace una aclaración aquí. Recorría la ciudad, no se quedó en el living de la casa, ni con la mamá para que le cocine, ni siguió con el trabajo del papá. No, recorría las ciudades y los pueblos de la región, enseñando en las sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando a la gente de sus enfermedades y dolencias. Al ver las multitudes, dice el 36, sintió compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas, dispersas, que no tienen pastor. Recorría predicando la palabra de Dios y sanando a los enfermos, pero también veía que las personas estaban solas. A las personas no le basta solamente sanidad,
no basta solamente con predicar la palabra, sino que tiene que haber hombres y mujeres impulsados por la voluntad de Dios a servir, al servicio, al obrero que busca responder a la voluntad de Dios, que sale de la comodidad. Claro, los que somos obreros tenemos que salir de la comodidad. No me gusta ser autorreferencial, pero me podía haber quedado hasta el lunes en Córdoba. Y estábamos con Miguel, no llegamos. Estábamos. Y estábamos tranquilos de que había obreros, estaban los hermanos, los pastores, que si no veníamos a la reunión de hombres, estaba todo realizado. Había gente en el sonido, había gente que iba a abrir, había gente que había limpiado, había gente que recibió a los hermanos y a las hermanas. Pero había un anhelo de estar presente. Al ver las multitudes sintió compasión de ellas porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Es tan grande la mies y hay tan pocos obreros, dijo Jesús. Es tan grande la cosecha y hay tan pocos obreros. Le dijo a los discípulos, versículo 38, pidan al Señor de las mies, de la cosecha, que consiga más obreros para sus campos. Amado, tiene que ser una oración este año. Señor, levanta personas, no acá, en todo el globo, que hablen de Dios. Pero las personas que hablan de Dios también puedan estar rodeadas de personas que colaboren con la vida natural de la iglesia, con el desarrollo natural de la iglesia. Imagínense si venimos por la mañana y la puerta está cerrada. O vamos a algún lugar, hablaba con los hermanos de Dianfunes, no los quiero usar, no me gusta ser referencial, pero es necesario muchas veces hablarlo. Hablaba con los pastores de Dianfunes y sí, estamos viendo buscar una casa. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la iglesia durante la semana se hace en la casa de ellos. Tienen un lugar maravilloso, pero después, en el desarrollo, cuando dan de comer a los chicos con necesidad y tienen un lugar, cuando hacen el discipulado necesitan un espacio, cuando se juntan con los hermanos y las hermanas y los colaboradores necesitan un espacio. Y los veía y charlábamos, ¿no?, de un libro que están sacando y son tan productivos, son tan usados en la música, en el teatro, también en la escritura, en los devocionales. Y hablábamos y charlábamos y me decía, no, porque tenemos que conseguir una casa donde los hermanos entren, donde los hermanos puedan estar y podamos compartir. Y yo los escuchaba como diciendo, sí, son 4. ¿Tendrían que conseguir una casa para ellos o no? Usted cuando son 4 en su casa, ¿busca una casa para 30? Una casa para 30 va a salir mucho más caro. Pero los pastores tenían el anhelo de decir, no, los hermanos tienen que estar cómodos. Los hermanos tienen que tener un lugar y si nos juntamos, que ellos puedan compartir, porque es una iglesia que sale de las casas primeramente y está saliendo a un lugar más grande, más físico. Ellos cuando tenemos la cena del Señor se juntan mientras desayunan, así son varias personas y comparten la reunión con nosotros. Yo pensaba, ¿qué necesidad tienen de buscar algo más grande? Y es el anhelo de servir a los hermanos. Porque algo más chico es más económico. Algo más chico es más fácil de conseguir. Entonces, qué maravilloso cuando el anhelo y el deseo es servir a los hermanos y que los hermanos estén cómodos. ¿Qué es más? Si vamos más atrás, son pastores que sintieron el llamado de ir a Córdoba, pero en Rosario tienen casa. En Rosario tienen familia. En Rosario tenían trabajo. Y dejaron casa, trabajo ambos para... En algunos casos necesitamos ser referenciales porque si no parece que estamos hablando de alguien, el pastor está contando una historia extraña. Es bueno en algunos momentos ser referenciales. Y este es un caso dentro de la institución como tantos otros. Hombres y mujeres que fueron llamadas, impulsadas por el anhelo de servir a Dios y direccionado a donde Dios quería, a un pueblo. Dejando casa. No es que, no tenemos trabajo, no tenemos casa, y bueno, vamos a predicar del Señor a otro lado. No. Tenían casa, tenían ambos trabajos, sus hijos estaban en el colegio, y van a otro lado
porque son direccionados por Dios para predicar la palabra de Dios. Y hoy están buscando otra casa para la iglesia, están buscando una casa más grande para que los hermanos estén cómodos. Y podía ver cómo el anhelo de servir a los santos es más fuerte que la comodidad. Cuando sirvo a los santos es más fuerte que el domingo dormir hasta más tarde. A veces vemos los chicos que tocan maravillosamente acá, pero tienen sus días de ensayo, tienen que venir, tienen reuniones de equipo donde tienen que juntarse, tienen que escuchar la palabra. El que viene a tocar el domingo no viene a agarrar la guitarra y toca el domingo. Sino que hay todo un trabajo previo en los obreros, también de los que sirven, de los que están en distintas áreas y en el globo sirviendo al Señor. En el seminario veíamos hombres que dejaban todo para ir a una tierra extraña y lejana, perdiéndolo todo para servir al Señor. Es tan grande la mies y hay tan pocos obreros. Creo que este es un tiempo para orar por aquellos obreros que lo han dejado todo para servir al Señor. Y muchos no dejaron su ciudad, pero dejan la comodidad de su vida para servir al Señor. Y hay una familia que entiende que tienen que renunciar a tiempo muchas veces de compartir para servir al Señor. Qué bueno sería orar por aquellos que sirvieron y aquellos que sirven, aquellos que han dejado todo, y seguir orando para que Dios levante obreros para que estas personas que hoy están puedan tener ayuda, puedan tener compañía, puedan tener personas que los acompañen a cumplir la voluntad de Dios. Miren, no es curiosidad y no es casualidad que Jesús se haya rodeado de 12, porque podía haber predicado solo. Podría ser como una voz que clama en el desierto, solo, solitario. Pero se rodeó de un equipo que lo acompañaba, que lo ayudaba, que lo contenía. Y déjenme decirles, si no están las personas indicadas al lado de las personas que sirven, mueren antes de tiempo. Jesús no hubiese tenido 3 años de ministerio si no hubiese estado rodeado de 12 que los acompañaran. Muchos no lo mataron porque había un equipo y también había multitudes alrededor. Si no, a Jesús lo hubiesen matado en algún callejón. Mucho tiempo antes. Pero para que se cumpliera el propósito de Dios, tuvo que rodearse de las personas indicadas. ¿Perfectas? No, no eran perfectos. Pero se rodeó de las personas indicadas, no perfectas, indicadas. Esto es un buen llamado de atención para cada uno de nosotros. Aprender a rodearnos de personas indicadas. Hombres y mujeres de Dios que nos acompañen en procesos difíciles en nuestra vida. En momentos donde tenemos que tomar decisiones. Por eso hablo de qué lugar de la mesa estamos, si estamos de un lado o del otro. Y ahora vamos a hablar de esto. Dice, hoy vamos a hablar de esto, ¿no? De elegir las mesas y me pienso en María, ¿no? Humanamente María era la vaga, estaba a los pies de Jesús. La piba no está sirviendo, no está haciendo nada. ¿Cómo no está haciendo nada? Incluso su hermana dijo, la acusó frente al Señor. ¡Ey, no te das cuenta! Lo retó al Señor, ¿no? ¿No te das cuenta? Venía alquilado el Señor ya desde los discípulos, ya en la tormenta. Vos estás durmiendo y no te das cuenta que no estamos por hundirnos. Después María, ¿no? ¿Sí? Ey, ¿no te das cuenta que mi hermana está acá y no me está ayudando y hago todo solo? Yo hago toda sola. Claro, visto de ojos humanos, Marta había elegido la parte correcta, que era trabajar como loca, sí, pero si lo vemos en un ambiente celestial y eterno, vemos que el Señor le dice, ella eligió la mejor parte, que es estar acá, es estar conmigo. No se ocupó, porque quizás y esto es mío, quizás la locura de Marta era tratar de, sí, el Señor lo amamos, pero no me gusta escucharlo. Porque cuando te habla te corrige. ¿Vio cuando los hijos te gambetean y te escapan? Yo sí lo habré gambeteado a mis viejos. Claro.
cuando voy a decir una frase, quiero ser muy, muy correcto, cuando tenía el traste sucio, jugaba a la escondida. Como Adán. El Señor le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde te meto? ¿Usted le parece que Dios no sabía dónde estaba Adán? Le estaba llamando a la reflexión. Estaba diciendo, ¿dónde te metiste, papá? Porque Adán estaba así, estaba como los chicos diciendo, no me ve. ¿Dónde te metiste? ¿De qué te estás ocultando? Y los hijos cuando estamos sucios, no, jugamos a la escondida con el papá. Es tan grande la cosecha y tan pocos obreros. Qué bueno sería orar por los obreros que están activos y para que Dios levante más obreros. Y no solamente predicadores, sino personas hombres y mujeres llenas del Espíritu de Dios, para que colaboren con el funcionar dinámico de la iglesia en los hospitales, en los sanatorios, en los geriátricos, como lo tenemos. Tenemos hermanos preciosos y hermanas preciosas que van a los hospitales, que están en los geriátricos. Elegir la mejor parte. María eligió la mejor parte. Era responder, era ser corregida, era escuchar a su Señor. No hacer por hacer. Porque este es el defecto y el error de la iglesia. Hagamos porque hacemos, Dios nos va a apoyar. Dios no va a apoyar mis cosas, por más que parezca bueno. Pero hay que hacerlo. Pidan al Señor de las mies que consiga obrero para sus campos. Marta eligió el hacer por hacer y María eligió la mejor parte. Lucas 14. Deme 5 más, con un IVA, 7. Lucas 14, lo leemos en la misma versión que la anterior, 1, dice, sucedió que un sábado Jesús fue a comer a la casa de un jefe fariseo y otros fariseos lo estaban espiando. Él fue a comer a la casa de un jefe fariseo y otros lo estaban espiando. Y esta es la historia de la vida. Hay alguien que te invita, hay alguien que critica y otro que trabaja. Fíjense que acá dice que el Señor, aquí no lo puse, pero Jesús estaba allí al llegar a la casa del fariseo y vio a alguien que tenía problema en su salud. Y los interrogó a los que lo estaban espiando. Dice, el día de reposo y sábado, ¿es lícito hacer algo? Y no. Pero ¿y si tengo que sanar a alguien? Entonces los fariseos no dijeron nada. Y lo sanó. Y después participó de esta mesa y hace un llamado de atención. Si usted me sigue al 7, al 14:7, dice, al ver Jesús cómo los invitados escogían los mejores asientos de honor en la mesa, les dio un consejo. No los retó, les dio un consejo, dice esta. Cuando alguien te invite a un banquete de boda, no te sientes en el lugar principal. Pues puede llegar otro invitado más importante que tú. Y el que te invitó y el que invitó a los dos puede venir a decirte, dale tu lugar a este otro. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el invitado te diga, amigo, pásate a un lugar de más honor. Así recibirás honra delante de los que estén sentado contigo en la mesa. El 11. Porque al que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Y podríamos hablar muchísimo de esto, no lo vamos a hacer. Y lo que Jesús estaba diciendo, hablando de las posiciones en la mesa. Claro, fueron invitados a comer, había un anfitrión y había un invitado de honor. Y los primeros lugares, cuando usted va y busca en ese momento, las mesas eran
muy cercanas al piso, las personas se sentaban como recostado con el codo, ¿sí? Y con los pies para afuera de la mesa. Estaban todos sentados como una cosa así. Si tenía dolor de cintura, olvídate de sentarte a la mesa, pero bueno, se sentaban así, ¿no? Con los pies para afuera. Y los lugares de honor estaban cerca del anfitrión. Entonces el Señor le dice, no se apuren a buscar los primeros lugares. Y esto nos habla de la valoración propia, que no tiene que ser ni mucha ni poca, sino que tenemos que entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si no, después somos avergonzados. Si yo no entiendo el lugar, la posición, lo que Dios me manda hacer en esta vida, después termino siendo avergonzado. Y yo pensaba en esos primeros lugares. ¿Qué lugar era más importante en esa mesa? Claro, cuando vamos y buscamos, los lugares que están cerca del anfitrión, el dueño de la casa, el dueño de la mesa, el que pagó la comida, el que te invitó. Ahora yo le pregunto, ¿quién era más importante en esa mesa? ¿Dónde estaba el anfitrión o dónde estaba Jesús? Porque es cierto, hay un dueño de la casa, hay un dueño de la mesa, hay quien pagó la comida y quién te invitó. Y podríamos hablar mucho de esto. Pero cuando vamos a las Escrituras, esto es con ojos humanos mirar las cosas. Con ojos humanos buscaríamos sentarnos cerca del anfitrión, del jefe fariseo. Porque él invitó, es su casa, es su mesa, es su comida, es su invitación. Pero cuando vamos a las Escrituras y vemos con ojos eternos, con los ojos de Dios, vemos que el fariseo es el dueño de la casa y de la mesa y de la comida y quien te invitó. Pero dice la palabra que todo fue creado por Él y para Él, hablando de Jesús. Entonces cuando vemos a Jesús, Él no solamente era el dueño de la mesa, era el dueño del fariseo, era el dueño de la mesa, de la comida, del planeta Tierra, del universo. ¿De qué lado de la mesa es el primer lugar? Si lo vemos temporalmente, cerca del que te da honra, del que te reconoce como su amigo. Y esto está hablando de tomar nuestra cruz y morir a una visión terrenal, porque no se puede edificar nada en Dios teniendo los ojos en esta tierra. Este es un tiempo de hablar de edificación, estamos siendo edificados como iglesia y todo lo que sea edificado con ojos humanos está destinado a caer. La casa que fue edificada sobre la roca, vino la tormenta y no se cayó. Pero la que se hizo sobre la arena se hizo con el mismo amor, con los mismos materiales, con el mismo deseo, costó el mismo esfuerzo, pero cuando vino la primera tormenta se cayó. Porque sus bases no eran sólidas. Todo lo que se haga en una visión temporal está destinado a caer y a perecer. ¿De qué lado de la mesa nos vamos a sentar? ¿Del lado del dueño de la casa o del lado del dueño del planeta? Si lo vemos con ojos humanos, cerca del jefe fariseo. Si lo veo con ojos espirituales, va a ser lo de Dios. Y este es un poco el resumen de lo que Dios está hablando a través de esta palabra. De entender claramente lo que Él quiere. Que empecemos a agudizar los ojos del Espíritu para saber qué cosas sí, qué cosas no. No ver todo desde el humano. Veo a alguien que me ofendió y lo tomo en contra mía. Hay algo que no sucedió y esto es por mí. Tenemos una visión crítica, tenemos una visión errada muchas veces de las cosas y hemos hablado ya hace un tiempo que nuestra visión tiene que estar un poco más arriba. Cuando nos alejamos de los problemas, de las situaciones, de lo que está pasando, puedo ver un poco la intención que Dios tiene en las cosas que están pasando. Yo no sé qué estás pasando, yo no sé qué situación estás atravesando. Sé que hay una decisión, elegir a qué lado de la mesa estamos sentados. Humanamente será al dueño de la mesa el jefe fariseo. Si lo vemos con los ojos del Espíritu, será elegir las cosas del cielo, las cosas de arriba. Y es donde ponemos nuestras miradas.
Ya para terminar, le pido a los chicos que vayan pasando. Lucas capítulo 22 dice, los reyes de las naciones son unos tiranos con sus súbditos. Y aún así, ellos dicen de sí mismos que le hacen el bien a la gente. Eso pasaba antes, no pasa ahora. Eso pasaba en los tiempos de Jesús. Cuando vemos el globo, no pasó, no pasa. Pero entre ustedes no debe ser así. ¿Qué nos está diciendo? Que si yo le hago mal a la gente, no puedo estar diciendo que le hago bien. O le hago bien o le hago mal. Y muchas veces nuestra participación en la vida del otro es lastimarlo, es ofenderlo, es quitarle mérito a lo que logró, a lo que hizo, ¿sí? Tenía un amigo que cuando llegaba me decía, ¿cómo estás? Bien, ya se te va a pasar, quédate tranquilo. Y muchas veces nosotros tenemos esta visión pesimista porque no hemos visto a Dios. Cuando no vemos a Dios, nuestra visión es pesimista en todo lo que hacemos. Por eso dice, entre ustedes no debe ser así. El más importante debe compararse como el menor. Debe comportarse, como el menor. Y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? Y recuerdo una frase que dijo el Señor. Yo no vine a ser servido. Yo vine a servir. Y si mi Señor vino a servir, yo tengo que servir. En todo lo que hago, en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio. Amado, no estamos hablando de iglesia solo congregación. Aquí se necesitan obreros. Pero en tu casa necesitan un obrero de Dios. Alguien que renuncie a los caprichos personales para que esa familia pueda conocer a Dios. Que pueda tomar su cruz todos los días, no para resignarse de lo que está pasando, porque tomar la cruz no es resignarme de lo que está pasando, sino que es morir a lo que yo quiero hacer para que Dios haga su voluntad. Porque ¿quién es más importante, el que está sentado a la mesa o el que sirve? No es más el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes. Hablamos de una visión eterna y humana, ¿no? El que está sentado a la mesa es el servido, es el importante. Y Jesús decía, no, sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Era el Señor, era el Maestro, pero era el que servía. Ustedes han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo le doy un reino como mi Padre me lo ha dado a mí. Y podríamos hablar mucho de esto. Pero hemos recibido un reino inconmovible. No puedo transmitir un reino de privilegios, un reino distorsionado, un reino que a mí me parece. El Señor dice, como yo lo recibí, así lo doy a Él. Y podemos hablar de todas las veces que hemos hablado de la leche no adulterada, de la palabra que no debe ser adulterada, de traza bien la palabra, como Pablo le decía a Timoteo. Amados, somos cartas escritas. Y este es un tiempo de, primeramente, elegir de qué lado voy a estar. Si de los privilegios humanos o de la herencia celestial, de lo que parece que si no estoy lo pierdo, o crecer en ese tomar mi cruz y morir a mi voluntad para hacer su voluntad. ¿Cuántos quieren orar al Señor y acompañarme a decir, Señor, queremos obreros, queremos hombres y mujeres que estén dispuestos a servir a la iglesia, a predicar tu palabra? ¿Sabe qué? A causa del propósito he visto muchos sanar. A causa del propósito he visto muchos con sus negocios mejorar o encontrando una fuente de trabajo aún mejor. ¿Por qué? Porque su deseo no estaba en la ganancia, sino en tener sustento para predicar la palabra. Tener sustento para ser un enviado a los suyos, porque a veces un misionero no tiene que irse miles de kilómetros de la casa. Un misionero es predicarle a tu vecino.
es hablar a tus nietos, es compartir lo que Dios nos ha dado. Amado, hemos recibido algo tan precioso que no lo podemos mezquinar. Tengo que salir de los orgullos personales de yo quiero, a mí me falta, todavía necesito. Qué maravilloso cuando nos abandonamos a la voluntad de Dios y dejamos de ver, pero me duele la rodilla, pero no estoy sano, pero mi economía todavía... Cuando tenga. Allí hubo alguien que le dijo al profeta, te voy a servir, pero cuando entierre a mis padres, se lo dijeron a Jesús, se lo dijeron a alguno de los profetas. No, es ahora. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y esto no es un desprecio por la familia. Es un llamado a no poner lo de Dios para más adelante. A no seguir pateándolo de no, me voy a comprometer con el Señor. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo pase? ¿Cuándo? No. Este es el tiempo. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Y podamos tener una oración, un clamor al Señor diciendo, Señor, quiero ser un obrero en mi casa. Quiero ser alguien donde pueda ser visto. Quiero dejar mis bajezas personales, mi orgullo personal, mi orgullo de seguir poniéndome en primer lugar para poder ser un misionero a los míos, para poder ser esa persona que puede transmitir su amor, para ser aquel que puede llevar ser ese pan de vida, donde las personas puedan comer de tu vida, no con queja, no con... Muchas veces hemos sido un pan que nadie ha querido comer, porque es un pan de queja, es un pan de desprecio, es un pan de porque pasó esto. Pero cuando nos presentamos como un pan deseable, las personas pueden comer a Cristo en tu vida. Esto significa ser humilde, esto significa dejar nuestras bajezas para poder hacer la voluntad de Dios. Esto significa morir y crucificar, tomar mi cruz todos los días, a morir mi voluntad para estar en contra de alguien porque me ofendió, porque me dijo, y convertirnos en ese pan. En la cruz muere todo aquello que no es de Dios para renacer a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, ser un obrero en tu casa, ser un obrero en tu trabajo, ser un obrero de Dios en cada lugar entre tus amigos, ser un obrero de Dios también en la casa de Dios, entre los santos, colaborando para que los santos puedan venir, para que más puedan llegar. Padre, te damos gracias, Señor. Queremos elegir el lugar correcto de la mesa en el cual participar, no en una mesa de honor temporal, sino en una mesa de honra eterna, donde podemos comer de tu vida, donde quizás las personas piensen que estoy renunciando a lugares de privilegio, pero realmente he entendido que el servir mayor es el que sirve. Y qué maravilloso, porque hace algunas semanas predicamos que es mayor el hijo que sirve. Porque muchas veces pensamos como Marta, que era servir por servir. Pero qué maravilloso cuando el que sirve es el hijo. Somos hijos, por eso servimos. No sirvo por un beneficio, no sirvo por una paga, no sirvo por algo que me dan, no sirvo por reconocimiento, sino que sirvo porque respondo a la voluntad de Dios. Padre, te pido por cada familia aquí representada, por cada hombre, por cada mujer. Señor, que dejemos de patear lo tuyo para la familia, para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para los proyectos que tenés sobre nosotros. Seguimos pateando hasta que las condiciones sean las correctas. Estas son las condiciones correctas. Pueden ser en sol pleno o en una tormenta increíble, en un momento de enfermedad, en un tiempo donde la economía sea un desastre. Es el tiempo de Dios para responder a su voluntad. Porque los hijos no sirven por servir. Los hijos sirven desde la identidad de ser hijos, de sentirse amados, de responder a su voluntad. Aleluya, Señor. Gloria a ti. Levanta tus manos y dale gracias al Señor.
pertenecen a ti. Gloria a ti, Señor. Se inclina